Hola amigos bolsísticos, de nuevo por aquí. Esta vez os traigo un vídeo un poquito diferente, resumiendo el libro que os muestro en pantalla de Peter Lynch, Un paso por delante de Wall Street. Lo he leído hace poco, es muy recomendable. Os voy a resumir a continuación 10 puntos que me han parecido claves en su libro, por los cuales él hace además mucho hincapié para ser exitosos en bolsa y creo que puede ser interesante para la comunidad. Para meteros un poquito el gusanillo en el cuerpo de leer este libro y de poder ser exitosos en bolsa siguiendo unas pautas y un resumen, y además sin tener que tener un conocimiento financiero muy extenso, como sí que igual otros libros exigen para poder entenderlos bien. Con lo cual, bueno, vamos a empezar con el primer punto. Él hace una clasificación de distintos tipos de inversiones por tipos de empresa. Estas empresas, como veis aquí, pueden ser de bajo crecimiento, como General Electric, que es los iconos que marco a la derecha como ejemplos para que sea un poco más visual. No se centra mucho en este tipo de empresa porque son empresas que tienen un upside a futuro más bajo, porque ya tienen un tamaño, están en mercados maduros y por tanto pues pueden crecer alrededor de un 5% anual, con lo cual pues digamos que para tener grandes rendimientos en bolsa no son tan atractivos, sí quizás para ser una inversión más segura en la que no queremos perder nuestro capital o que esté más seguro, ¿no? Eh, la siguiente es las estables. Estas son empresas que se caracterizan por tener una alta resiliencia a épocas de crisis, podríamos también llamarlas anticíclicas. Eh, Procter Gamble es un ejemplo, Johnson Johnson es otra, son empresas que en el COVID, en abril 2020, tuvieron una vuelta en V cuando hubo la gran bajada en bolsa y el pánico en los mercados, y por tanto son empresas pues, que son de consumo diario, de productos de primera necesidad, que quizás todavía pueden crecer más que las de bajo crecimiento porque aunque son mercados ya grandes, sí que son mercados que al final se consideran de calidad o sectores de calidad, mejor dicho, perdón. De empresas de dividendo, esta es muy sencilla, son empresas que la mayor parte del dinero que ganan lo reparten en dividendos, el accionista está muy bien, aquí en España hay bastante cultura de reparto de dividendos de las empresas que cotizan, tenemos Inditex, que reparte alrededor de un 5% de dividendo respecto al precio al que está cotizando ahora mismo. Yo tengo aquí en Aerogroup, os la he traído, está en mi cartera, tiene una rentabilidad del 8%, es un holding de empresas de publicidad en Australia y bueno, es la que más dividendo reparte. Los REITs también están caracterizados por repartir bastante dividendo. Y bueno, son tipos de empresas atractivas para quizás patrimonios más grandes, también que no quieren perder su capital a cambio de tener un rendimiento futuro quizás más bajo, pues tienen un cash anualmente y está bien. Alto crecimiento, que son las que Peter Lynch hace más hincapié, que son las que tienes mejor probabilidad de ganar dinero en bolsa, como veremos en los siguientes puntos, por eso también la he recuadrado en rojo. Dino Polska es un ejemplo de ello, acaba de presentar resultados la semana pasada, estamos hablando de la tercera semana de marzo, en los que ha crecido por beneficios por acción más de un 40% año a año, lo cual es espectacular. Y cifras del free cash flow no han sido tan buenas, pero bueno, es lógico teniendo en cuenta las altas tasas de crecimiento que está teniendo, que esté quemando un poquito de caja. Luego tenemos las cíclicas. Bueno, no lo he dicho, las de alto crecimiento suelen ser empresas más pequeñitas que tienen más riesgo, pero a cambio pues tienen un mercado por delante más elevado, con su consecuente mejora de crecimientos porcentuales respecto a las dos anteriores. Y además son menos conocidas y por tanto pues los múltiplos a los que cotizan suelen estar infravalorados muchas veces. Y luego las últimas dos pues son la cíclica y la recuperable, que son las que más riesgo tienen. Peter Lynch nos dice que son aquellas que podemos ganar dinero a muy corto plazo, pero con más riesgo, a cambio de un mayor riesgo. Las cíclicas, lo complicado está en saber cuándo se va a girar el ciclo a favor y en contra, como es el caso de IAG, pues que son empresas que dependen mucho del ciclo económico. Si estamos en época de bonanza o de crisis, la gente viaja más, viaja menos, depende también de los precios del petróleo, son empresas más complicadas de analizar. Y luego las recuperables, pues Intel podría ser un ejemplo de ella. Son empresas que están yendo ya mal, no es que haya que ver el ciclo si va a ir bien o va mal, sino que están yendo mal ahora, en el momento presente, y habría que entender por qué creemos que va a ir mejor, cuánto mejor y cuál es el upside.
lo cual es bastante, muchas veces, complicado. Intel ahora mismo está viendo su posición competitiva muy mermada por culpa de posiciones de competencia con Nvidia y con AMD, que le están quitando cuota de mercado, está perdiendo márgenes, está perdiendo ventas. Por eso, pues bueno, podríamos tenerla como recuperable. No es que esté en crisis de que vaya a quebrar, pero sí que está perdiendo posición competitiva. Luego pasamos al punto 2. Este es muy sencillito, lo he querido remarcar porque realmente es una regla memotécnica básica y muy fácil de seguir, que es que Peter Lynch nos dice: no deberíamos pagar por una empresa a un múltiplo del doble del PER respecto al porcentaje de crecimiento en EPS o beneficios por acción. ¿Qué significa esto? Una empresa que crece al 10% en beneficios por acción, no deberíamos pagar más de 20 veces beneficios, que es el doble, ¿vale? ¿Y qué es lo deseable o qué es lo que se consideraría barato para Peter Lynch en cuanto a PER? Pues una empresa que crece al 10 en beneficios por acción, pagar menos de 10 veces PER. Eso sería barato. No se puede aplicar a todo así genéricamente, verdad universal, pero sí que es una regla técnica rápida de primer vistazo para entender si una empresa puede estar cara o barata. Luego, obviamente, hay que ver más cosas, pero para gente que no sepa cómo valorar cada empresa por los sectores en los que opera o no esté demasiado familiarizado, puede ser muy útil para tener una primera visión de si lo que está analizando para comprar es barato o es caro. Seguimiento de analistas, aquí os he traído el caso de Nero Group. ¿Por qué lo estoy poniendo? Porque es ideal para Peter Lynch aquellas empresas que no son seguidas por analistas. ¿Por qué? Porque al no ser seguidas por gente que entiende o que sabe valorar empresas, pues lo lógico es que las buenas estén infravaloradas. Y aquí el caso de Nero Group es que ha presentado resultados en febrero de 2023, del último semestre me parece que es, sí, correcto, del H1. ¿Y qué pasa? Que acaban el turno de aclaraciones, de la conference call, de los resultados, explicarlos y tal. Y al acabar viene el turno de preguntas. Y es la primera vez a mí que me ha pasado de ver que en el turno de preguntas nadie les pregunta nada. No hay analistas escuchando la conversación o al menos no hay ninguna pregunta. Normalmente hay muchísimas preguntas. Si os veis las conference calls de Google, por ejemplo, solo el turno de preguntas podéis tiraros ahí 40 minutos leyendo, ¿vale? Aquí no hay ninguno y eso es bueno porque quiere decir que la empresa no está seguida y por tanto, si tiene un buen performance, vais a poder aprovecharos de esa infravaloración del múltiplo que tarde o temprano llegará. La valoración más razonable, más de mercado, porque si va bien se hará más grande y cuando se haga más grande, tarde o temprano algún analista acabará llegando y vosotros os podréis beneficiar de eso, ¿vale? Es un poco el punto que quiere resaltar Peter Lynch. Siguiente, bueno, invertir en negocios que conozcamos, como yo les llamo, el bar de la esquina. Como Expedia, por ejemplo, que es competidora de Booking, intermediaria de reservas de hoteles. Crocs, venta de zapatillas o estas chanclas que ahora están muy de moda. Nick Scali, lo que podría ser un IKEA, pero en Australia y Nueva Zelanda, mucho más pequeño y que está creciendo bien. Norva24, empresas noruega que se dedica al mantenimiento del subsuelo urbano, de todo el alcantarillado. Son empresas que al final no están haciendo biotecnología aquí y que podemos ser, sobre todo diría, las tres primeras, Norva no, pero las tres primeras, clientes de estas empresas. Y por tanto podemos tener una opinión fundada y correcta y razonable, porque son productos de consumo diario, de si esta empresa ofrece un producto bueno o no. Por lo tanto, ya partimos aquí con una ventaja respecto a si estuviéramos analizando una empresa que se dedica a temas farmacéuticos o temas un poco más complejos, ¿no? Entonces es un poco lo que viene a decir de hay que aprovechar esa situación como consumidores potenciales de los productos de las empresas que analizamos. Está un poco relacionado con este punto, el punto 5, que sería aprovechar tus conocimientos y profesión. En mi caso, yo vengo del mundo de la auditoría, de las Big Four, que es lo que estas empresas que os marco aquí. Y por otro lado, yo tengo como top 3, creo que es, Elixir en mi cartera.
Elixir se dedica a la consultoría de negocio y las Big Four, para los que no las conozcáis, es lo mismo. Consultoría de negocio, auditorías, temas fiscales, todo lo que tiene que ver con servicios profesionales a empresas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya parto con una ventaja por haber trabajado en estas empresas de cómo funciona el sector, qué bondades tiene, qué riesgos tiene, cuáles son sus debilidades respecto a una persona que no haya trabajado aquí. Por lo tanto, a la hora de analizar Elixir, yo ya tengo trabajo hecho. Trabajo hecho que no aparece en los informes anuales o es difícil de encontrar, que es un poco el valor más intangible a la hora de estudiar una inversión. Por lo tanto, es un activo muy importante a la hora de analizar potenciales decisiones de compra en empresas si ya hemos estado cerca o conocemos cómo funciona el sector, que está muy relacionado con el punto anterior, solo que en este ya no es que seamos consumidores, sino que es que seamos conocedores de ese sector o, como en mi caso, hayamos trabajado en ese sector. Importancia de la caja neta. Aquí os he traído un caso ejemplo que habla Peter Lynch eh, real, que él invirtió en su día en Ford, le parecían las acciones caras a primera vista si nos fijamos en la regla mnemotécnica del punto 2 que os he enseñado de barato, caro. En este caso habría que ir un poquito más al punto, ¿no? A analizar un poco más. ¿Por qué? Si tenemos una acción que cotiza a 10 euros o a 10 dólares, como Ford, y decimos, vale, es un negocio cíclico, es un negocio que no es de calidad, por lo tanto lo podemos valorar a 6 veces, 7 veces beneficios y está a 10 veces, está algo caro, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que dentro puede tener un negocio que es mejor, que lo podemos valorar a 20 veces. Entonces ya de ahí estamos diciendo que está infravalorada en cuanto al 20% de su negocio en auge, ¿no? Y luego aparte decimos, oye, ¿tiene caja neta? Pongamos pues que tiene 4 dólares o 3 dólares por acción de caja neta. Si vale 10, realmente ya primero restas la caja, porque la caja no, realmente es líquido, ¿vale? Tú estás pagando por los activos que tiene la empresa, las inversiones y por las deudas que también contrae. Y por otro lado, si tenemos ese negocio en auge que lo valoramos más alto, como era el caso de Ford en ese momento, en los años 70, sí, 70 creo que fue cuando compró, pues al final podemos encontrarnos una situación de que el negocio principal cíclico, que inicialmente en nuestra cabeza decíamos, ¡buah, está caro! Pues no, igual está 4 o 5 veces beneficios. Y Peter Lynch, de hecho, la compró y ganó dinero con Ford en ese momento. ¿Vale? Entonces, para ilustraros el ejemplo que me parece que está muy bien, que además es el que comentaré en el libro, que eh, si tiene caja neta, además, sustancial sobre el precio al que cotiza, es importante verlo porque hay un descuento grande sobre el múltiplo que lógicamente se va a aplicar. ¿Vale? Punto 7. Aquí os he traído, oye, distinto rendimiento que tienen empresas grandes versus pequeñas. He traído a modo de ejemplo la diferencia de rendimientos bursátiles de las empresas medianas y pequeñas del SP con las del SP 500, las grandes. Ya veis que hay una diferencia bastante importante. ¿Por qué? Porque son empresas más pequeñas que están menos seguidas, como os he comentado, tienen un mercado por delante más grande porque al final el mundo es el que es, o sea, de momento no nos hemos expandido a Marte, hay un límite poblacional y no, y no se puede crecer más de un punto concreto, con Google y Apple ya no pueden crecer demasiado. Y luego, obviamente, pues claro, al ser más pequeñas tienen menos liquidez. Exactamente, menos liquidez, pues quiere decir que es más difícil consolidar una posición importante para un fondo grande que le guste, porque igual se tendría que comprar el 10 o el 20% de la empresa para que le saliese a cuenta. Es decir, un fondo enorme no se va a comprar en Aerogroup porque al final solo puede comprar hasta cierto punto, porque es el free float es limitado. Y igual, si le supone un 0,2 o un 0,5 de su cartera, pues no le merece la pena hacer ese trabajo para tener un rendimiento que no le va a reportar en términos relativos. Por lo tanto, la liquidez hace que los que saben tampoco se metan hasta que esas empresas acaban subiendo y por tanto muchas suelen pegar el tirón cuando ya tienen un cierto tamaño.
pero hace que solo estén pequeños inversores al principio y por tanto, digamos que también hay que tener paciencia con estas empresas porque pueden tirarse años cotizando a múltiplos igual un poco más bajos de lo que creemos que es razonable. Pero por eso es muy importante estar formados, como dice el gurú y padre de todos, Alejandro Estebarán, y, y tener paciencia, saber qué es bueno, qué es malo, cuándo vender, cuándo comprar, independientemente de su precio. Así que bueno, eso que me he extendido un poco, que este es el punto de que simplemente veáis que hay mucho más upside en las pequeñas por temas de mercado y por temas de crecimiento y de infravaloración. Los cortos. Peter Lynch está en contra de los cortos. Os he traído aquí la gráfica histórica de casi 100 años del SP, que podéis ver que es claramente alcista a largo plazo, que quiere decir que hay unas macro tendencias de fondo en la economía, en los países desarrollados sobre todo, que indican que a largo plazo la economía crece y hay prosperidad económica, ¿no? Por lo tanto, los cortos es ir en contra de esa tendencia. Dicho esto, no quiere decir que con los cortos no se pueda ganar dinero, pero hay más cosas a tener en cuenta. Los cortos soportamos unas comisiones de brokeraje mucho más altos que en los largos. Es decir, si compramos una acción porque queremos que suba, las comisiones que puede haber, dependiendo del broker, son del 1, 2, 3%, son bajas. Las de los brokers, cuando hacemos cortos, como estamos haciendo un corto a periodos de tiempo mucho más cercanos en el tiempo, las comisiones son mucho más altas. Y como no se dé la situación que creemos de que la acción o ese activo baje de valor como a nosotros nos interesa en el momento que a nosotros nos interese o antes, podemos incluso perder dinero, aunque tengamos razón y acabe bajando mucho más tarde, por las comisiones que vamos soportando alrededor del tiempo. Y luego además, muy importante, este primer punto que os señalo aquí, que es, oye, la bolsa, cuando compras, el rendimiento es infinito, si va bien. Cuando vendes, cuando estás haciendo un corto, el rendimiento máximo está acotado a cero. La empresa quiebra y ganas hasta cero. O sea, su quiebra es el upside está determinado y el downside no, ¿vale? Es justo lo contrario. Entonces, aquí se requiere, es mucho más arriesgado y se requieren conocimientos extensos y obviamente tampoco tener una cartera que esté 70-80% en cortos porque es una locura. Vamos, yo no la recomendaría. Hay gente que gana dinero con esto, pero bueno, hay que saber mucho. De empeoración, os traído aquí eh, una foto de no mezclar churras con merinas, que es una expresión aquí en España muy, muy conocida. Y es que Peter Lynch nos dice que en 1960, en esa época, era muy habitual entre las empresas que tenían exceso de liquidez, de coger y ponerse a diversificar muchas veces sin sentido, sin tener en cuenta que su conocimiento, su know-how de cómo hacían algo bien, y por eso tenían capital para invertir en otras cosas, no tenía ningún sentido mezclar lo que sabían hacer bien con comprar algo que no tenían ni idea. Es como si yo tengo una cervecería o hago cerveza, me dedico a hacer cervezas o Estrella Galicia y me compro una bodega de vinos. Pues no tiene nada que ver el proceso productivo y seguramente la forma en que se comercializa, yo tampoco conozco el sector, ojo, pero la forma en que se comercializa tampoco será exactamente igual. Por lo tanto, esto es una práctica que tenemos que vigilar en las empresas. Cuando compran empresas, cuando hacen adquisiciones, hay que vigilarlo muy de cerca y es lo que nos dice Peter Lynch. Porque hay muchas otras maneras de hacer dinero y es recomprando acciones, repartiendo dividendos, invirtiendo en CAPEX. Hay distintas maneras que pueden ser igual de rentables o mejores y es una pena perder el capital diversificando en cosas que al final estás perdiendo tu tiempo, tu rentabilidad futura y tu dinero en ese momento. Es un coste de oportunidad importante. Y por último, hay que ir a la caza de la multibagger. A la caza de la multibagger se refiere a aquellas empresas que pueden componer valor muy a largo plazo. Son aquellas como Dino Polska, que os comenté en el punto 1, que son pequeñas, que tienen un mercado por delante muy grande y que se espera que crezcan en ventas, en márgenes, en beneficios y en múltiplo, en valoración, obviamente.
que es lo que os marco un poco aquí. Y luego aquí, a modo un poquito de referencia y también de que quede plasmado, que es de dónde han venido los rendimientos del SP500 desde hace 10 años o 12 años. De las recompras de acciones, de los crecimientos por acción, de los dividendos, pero poco de los dividendos. Los dividendos al final, vale, es una medida de cash, pero lo más importante va a venir por la valoración y por el crecimiento de los beneficios por acción. Los buybacks y estos podríamos juntarlos, porque realmente los buybacks lo que hacen, las recompras, es incrementar los beneficios por acción. Podríamos tenerlos en cuenta como una sola columna, que es prácticamente el 71% del upside, y luego por valoración. Si una empresa es capaz de mejorar beneficios, mejorar y mejorar en valoración, a 10, 15 años va a ser una multibagger. Eso es lo que está buscando Peter Lynch y es el caso de Monster, que es una empresa que cotizaba desde los 90 en Estados Unidos y es la empresa de mayor rentabilidad histórica americana eh, de toda la historia de la bolsa. O sea, es una más de 2000 bagger ahora mismo. De hecho, fue una 100 bagger en 15 años, o en menos de 15 años. Empezó a cotizar en los 90. Así que aquí tenéis el caso de mayor éxito de una multibagger, que obviamente la gente que estuviera invertida y sigue invertida a día de hoy en Monster, pues o vendieron ya, pues son multimillonarios, bueno, multimillonarios no sé, depende de lo que hayan puesto, pero que tienen mucha pasta seguro. Así que nada, esto es un poco todo. Son 10 puntos que él hace mucho hincapié en el libro, diría yo, alrededor de los cuales gira toda la narrativa del libro, que es muy interesante y que yo que ya, digamos, tengo conocimientos anteriores, me ha parecido muy fácil de leer, creo que puede ser fácil de leer para cualquiera y me ha parecido que completa muchas cosas, que da claves que no dan en cursos o que muchas veces se pasan por alto y que en definitiva puede ser un buen resumen de cómo tener unos buenos rendimientos en bolsa y también de cómo atraer a la gente a la bolsa, de que no tiene por qué ser algo tan complejo y tan opaco para la gente que no está formada. Entonces, bueno, me ha parecido que para la comunidad puede ser de valor y por eso lo he traído y nada, espero que os guste y nos vemos para la próxima. Buena inversión a todos, chicos. Hasta luego.